¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio Magisterio Pontificio, un lugar donde semana tras semana vamos recorriendo las enseñanzas, especialmente de los últimos romanos pontífices, y estamos ahora con el consejo del Papa León XIV, siguiendo los documentos del Concilio Vaticano II. Hemos recorrido ya una constitución apostólica Dei Verbum y ahora vamos a comenzar con un documento que tal vez no es muy conocido. Es una declaración que se llama Gravissimum Educationis y habla sobre la educación católica. Es importante este documento por varios motivos. El primero de ellos no es conocido, pero debería ser mucho más conocido por el hecho de que es un documento que busca sentar las bases sobre la educación en sí. No solamente va a hablar de la educación cristiana o católica en cuanto a los colegios, también hablará, y lo veremos más adelante, no todavía en el proemio, que es lo que vamos a recorrer ahora, y algunos otros puntos, hablará de la importancia de la educación de los padres. Esta declaración, Gravissimum Educationis, ha sido promulgada el 28 de octubre de 1965. Fíjense ustedes, es un documento que tiene ya más de 60 años y tal vez no conocemos. Fue creado 22 días después de que yo naciera, o sea, tiene sus años. Y este documento es de gran importancia porque fue emitido por el Papa Pablo VI, San Pablo VI, durante el Concilio Vaticano II. Pero tenemos mucho más todavía para aprender. Prácticamente fue aprobado por la mayoría de los votantes, 2.290 votos a favor y solo 35 en contra, por algunos puntos de divergencia, pero tampoco es algo significativo. Es un documento breve pero crucial que establece los principios generales de la educación cristiana y del derecho inalienable a la educación. Pero cuidado, y va a poner las bases muy claras, porque no es que el Estado tiene que tomar la rienda de la educación y decir, yo ahora quiero enseñar esto, lo otro, aquello. No, no. La educación es un derecho un deber de los padres. Los padres delegan en el colegio, pero cuidado, que el Estado en sus colegios no puede hacer lo que le dé la gana. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que ojalá nos quede claro al recorrer este documento. Vamos a comenzar con el proemio. Algunos textos son un poco largos, pero es conveniente tomarlo de esta manera para poder ayudar un poquitito a la comprensión del documento. Es un documento que tiene un contenido muy rico. El Santo Concilio Ecuménico considera atentamente la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre. Cuando dice hombre es varón-mujer, no es de los varones solamente, tengámoslo esto en cuenta. Y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. Una buena educación nos va a dar un influjo mayor en lo que es la vida social. Una educación que no es solo intelecto, por eso el padre Molina nos hablaba siempre de una educación integral, una educación que tiene que conllevar todas las partes del ser humano, alma principalmente y cuerpo. Por eso es lo que va a hacer que haya influjo en la sociedad. En realidad, la verdadera educación de la juventud e incluso también una constante formación de los adultos se hace más fácil y más urgente en las circunstancias actuales. Estamos en mediados ya del siglo pasado, siglo XXI, estamos en una situación en donde
ya no solamente hay poco analfabetismo, salvo en los países tercermundistas, sino que la ciencia, lo va a decir más adelante el documento, va tomando un cuerpo muy grande y esto nos lleva a una alerta, por decirlo de alguna manera, y es que, cuidado, no puedo yo dejarme llevar por lo que la ciencia descubre y separarme de la verdad de la fe, que fue lamentablemente lo que comenzó a suceder desde el siglo XIX y en gran parte del siglo pasado. Pero cuando la ciencia fue avanzando cada vez más, hemos tenido cada vez más creyentes a lo largo de la historia. Pero continuamos con el proemio y nos vamos a ir al siguiente punto que nos dice, porque los hombres, mucho más conscientes de su propia dignidad y deber, desean participar cada vez más activamente en la vida social y sobre todo económica y política. Estamos en un periodo donde muchas democracias han tenido crisis, es verdad, pero se va asentando esa claridad de que Dios deposita en el pueblo la capacidad de elegir a sus gobernantes, pero el pueblo tiene que estar bien educado para escoger a los mejores gobernantes. Lamentablemente, en el mismo siglo XX hemos visto cómo la democracia fue poco a poco desvirtuándose y llegó a convertirse, y ahora en el siglo XXI cada vez lo vemos más, convertirse en una suerte de negocio. Me postulo, pero no postulo para poder ayudar a que mejore mi pueblo, no postulo, sino que postulo por intereses propios. Lamentablemente muchos políticos están con esa postura. Por eso es importante nuestra buena educación para saber a quién elegir para poder tener una participación activa en la política, en la economía y lograr de esa manera salir adelante. Seguimos un poquitito más y nos va a decir ahora el documento los maravillosos progresos de la técnica, lo que les decía antes, y la investigación científica y los nuevos medios de comunicación social, como este que nos está siguiendo, ya sea en YouTube, en Facebook, en la televisión, en la radio, en Instagram, todo esto ofrecen a los hombres que con frecuencia gozan de mayor espacio de tiempo libre de otras ocupaciones, la oportunidad de acercarse con facilidad al patrimonio cultural del pensamiento y del espíritu y de ayudarse mutuamente. Esto fue algo que sí hay que reconocer en el siglo pasado. Muchas naciones que estaban en buena posición tomaron la conciencia de buscar hacer proyectos en naciones subdesarrolladas para poder ayudarles a salir adelante. Pero no fue todo lo que debería haber sido y no fue todo el tiempo que hubiese sido bueno que continuase, porque muchas veces los números estadísticos ya daban como que, bueno, aquí ya no hace falta las cosas y sin embargo, una cosa es lo que marcan los números económicos, las variables económicas, y otra cosa es la realidad del pueblo. Por eso es importante, nuevamente, el estar bien educado para poder salir adelante y conseguir tener una mayor conciencia de ayuda. Ahora nos sigue diciendo, en consecuencia, por todas partes se realizan esfuerzos para promover más y más la obra de la educación. Se declaran y se afirman en documentos públicos los derechos primarios de los hombres, de los seres humanos, vuelvo a repetir, sobre todo de los niños y padres respecto a la educación. Y este es un punto crucial, porque aquí comienza ya a marcarnos
Muy bien, los niños tienen derecho a educación y estará dentro de los derechos de los niños. Pero cuidado, que los educadores primarios de esos niños son los padres. Y los padres tienen derecho a la educación de los niños. Y vuelvo a repetir, como lo dije al principio, son ellos los que delegarán en tal o en cual colegio en donde ven que se cumplen las expectativas que ellos desean para la educación de sus hijos, delegan parte de la educación, pero no la educación absoluta o la educación íntegra, sino esa educación temporal o esa educación en ciertos valores o virtudes que ayuden a los niños a ser mejor. Por eso, como vemos, este proemio nos está ayudando a comprender un poquitito más hacia dónde apunta esta educación. Es fundamental comprender, porque muchos podrían pensar, bueno, ¿y por qué la Iglesia se mete en esto si al fin de cuentas la Iglesia lo que tiene que hacer es en realidad ocuparse de que las cosas de la fe sean las cosas importantes? Y sin embargo, la Iglesia tiene que orientar. Esto es la doctrina social de la Iglesia y este documento forma parte de la doctrina social de la Iglesia porque nos muestra cuáles son las bases fundamentales para que la legalidad cumpla con la verdad. Porque una ley que faculta al gobierno a hacer lo que le dé la gana, estén o no estén de acuerdo los padres de familia, como nos sucedió aquí en el Perú, cuando con Padres en Acción estuvimos haciendo las demandas para que no se pusiese la educación de ideología de género. Y sin embargo, a pesar de todo, acabaron no dando razón. Y uno dice, ¿pero qué sucede? Vamos a ver. O sea, ¿cómo usted puede, Estado, escoger lo que le va a enseñar a mis hijos si yo estoy delegando en usted? No estoy diciéndole, haga usted lo que quiera. El que yo le dé un voto de confianza para que usted sea presidente y escoja a su gabinete de ministros, no significa de que usted ahora diga, bueno, me elegiste presidente, yo hago lo que me da la gana. Eso es lo que nos despiertan estos documentos. Nos hacen comprender verdaderamente dónde está la verdad y dónde sobrepasamos los límites de esa verdad y nos convertimos ya en algo que usa la mentira. ¿Qué fue lo que pasó en la Unión Soviética comunista? Incluso los niños eran arrancados de al lado de su padre porque no querían que la familia protegiese a esos niños y eran puestos en aquellos que el Estado veía que era lo mejor para ellos. Y entonces uno dice, si llegamos a esos límites, se comprende por qué la Iglesia decide sacar un documento de este tipo. Panchito, te tenemos en el control. No sé si nos queda mucho tiempo, pero porque justamente no tengo en mente cuándo empezamos. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a la primera pausa, porque después vamos a continuar con el proemio y el primer punto, y creo que aquí esto es importante meditarlo. Hacemos una pausa y enseguida retornamos en Magisterio Pontificio. No te quedes sin tu calendario 2026, tu guía espiritual diaria dedicada a María para vivir cada día con fe y esperanza. Llama ya a los números en pantalla y acompaña tu año con María.
tus ojos, Madre Divina, encuentro mi sosiego, eres refugio cierto para el que busca a Dios. Señora, Reina del cielo, tu fiat nos enseñó a amar, y fue a tu inmaculado seno el primer sagrario y altar. Nos llevas de tu mano al encuentro con Dios, y estás de nuestro lado, mediadora del amor. Nos llevas de tu mano al encuentro con Dios, como Madre de los hombres, eres nuestra solución. Sendero breve y seguro, vereda hacia el cielo, eres llama de fuego que arde de amor por Dios, mediadora de todas las gracias, nos entregas todo de ti, al que es carne de tu carne, corazón de tu corazón. Nos llevas de tu mano al encuentro con Dios, y estás de nuestro lado. Muy bien, continuamos en Magisterio Pontificio y es importante ahora lo que vamos a desarrollar, terminando ya el proemio, y veremos luego el primero de los puntos que es de fundamental trascendencia para la educación. Crece rápidamente el número de los alumnos, se multiplican por doquier y se perfeccionan las escuelas y otros centros de educación. Los métodos de educación y de instrucción se van perfeccionando con nuevas experiencias. La Iglesia está llamada a poner a Cristo en la sociedad. Por eso decía nuestro Padre Molina, y lo he repetido en varios programas, pero es importante caer en la cuenta. El Evangelio es el mejor tratado psico-socio-económico educativo que existe. Si ponemos en marcha el Evangelio, tenemos una sociedad no solo justa, sino humana. Porque no se nos olvide lo que decía también San Pablo VI y que hizo propio San Juan Pablo II. El hombre puede fundar una sociedad sin Dios, sin Cristo, podríamos decir aquí, pero esa sociedad acabará contra el propio hombre. Son verdades que tienen que ser columnas dentro de nuestra visión educativa y social. No podemos olvidarnos de eso. No podemos dejar de lado a ese Dios que lo es todo y que espera de nosotros una respuesta. Por eso debemos educar a los niños, como dice aquí en la diapositiva anterior, en la caridad, en la verdad. En la verdad, que en este siglo ha perdido prácticamente su razón. Porque yo no soy lo que quiero ser, lo que elijo ser, lo que me parece ser, como me percibo. No. Soy lo que auténticamente soy. Y no, como decía una cantante argentina, yo soy lo que soy, diciendo yo soy lo que quiero. No, no, no. Tú eres lo que eres. Naciste varón, eres varón. Naciste mujer, eres mujer. ¿Tienes una tendencia que no va con eso? Pues muy bien. Pide ayuda, no digo para cambiar,
porque de repente esa tendencia no podrá desaparecer de ti, pero sí para saber cómo moverte y actuar y dominar esa tendencia y ser dueño de ti mismo. Nos vamos a la siguiente diapositiva y aquí ya hacemos un final del proemio, porque en la siguiente diapositiva vamos a pasar ya a un punto nuevo. Le toca a la Iglesia también una parte en el progreso de la extensión de la educación. Por eso el Sagrado Concilio expone algunos principios fundamentales sobre la educación cristiana, máxime en las escuelas, que son escuelas católicas, ni que hablar. Por eso mismo, este proemio que nos propone el documento, esta declaración Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana, cierra con la justificación de por qué la Iglesia habla sobre la educación. Y luego iremos profundizando cada vez más. Nos vamos a la ya última, no, la primera, perdón, diapositiva del siguiente punto, que es ahora el derecho universal a la educación y su noción. Vamos a comenzar a tener ciertas nociones que son importantes y que tenemos, por lo tanto, que conocer. Todos los hombres, vuelvo a repetir, varones y mujeres, no hombres en cuanto solo varón, sino en el auténtico sentido de la palabra hombre, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable, no se puede quitar, no se puede cambiar, modificar, de una educación que responda al propio fin, perdón, y al propio carácter de dignidad, se entiende, y al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias. Fíjense, aquí hay puntos importantes. Una educación que responda al propio fin. ¿Qué fin? El fin eterno. No hay otro fin. El fin no es educarme para llenarme de platita. No. El fin es lo que es el fin eterno. Y una educación que también vaya al propio carácter de la persona humana. Una educación que comprende todas las formas de ser del ser humano para llevarlas a su perfección. No es que, bueno, yo soy así, ahora que nadie me corrija, que nadie me diga que lo que hago está mal, como está pasando ahora con muchas corrientes educativas. Al niño no se le puede decir que se ha equivocado. Perdón, ¿cómo que no? Entonces, ¿cómo aprende? Pero él ya aprenderá y descubrirá. No. Hay que orientarlo, hay que decirle la verdad. El niño debe descubrir la verdad. Y no puede descubrir la verdad, porque entonces, ¿para qué le enseñamos matemáticas? Que descubra el teorema de Pitágoras, a ver si es capaz. Entonces, que el chico vea cómo escribe y qué lenguaje quiere utilizar, porque como tiene que descubrirlo, de repente no quiere hablar castellano y quiere inventarse su propia lengua. No, yo tengo que llevarlos, evidentemente, a esa realidad de su ser persona humana y que pueda desarrollar al máximo todos los talentos que Dios le dio. Y fíjense, y esto es importante, al diferente sexo, algo que se ha abandonado y se ha hecho a propósito, principalmente en el siglo pasado.
la educación mixta es una educación perjudicial, tanto para el varón como para la mujer. Es perjudicial, porque las mujeres tienen una forma de aprender por su forma de ser, por su naturaleza femenina, y los varones tienen otra forma de aprender. La mujer es más intuitiva, la mujer incluso en las ciencias matemáticas necesita una explicación de otra forma, de otra manera, y el varón, que es más racional, necesita una explicación de otra forma. Y se crea una competencia injusta, donde muchas mujeres destacan en alguna parte de la educación, principalmente si es una educación mixta, pues en las partes, podríamos decir, que son más de estudio, y el varón puede destacar un poco más en las partes científicas. ¿Por qué? Porque se hace una educación que supuestamente es neutra, pero en realidad no lo es. Se enfoca más hacia la masculinidad que hacia la feminidad. O sea, la primer perjudicada de una educación mixta es la mujer. Porque incluso lo que sucede con la educación mixta es que se pierden los auténticos valores del ser varón y mujer. Las mujeres que están en trato con los varones pierden su feminidad, y los varones que están en trato con las mujeres pierden el respeto hacia la mujer y pierden también el sentido último de su masculinidad. Por eso, en nuestros didascalios procuramos que la educación sea de mujeres y de varones. Y esto no es, ay, no, es que cuidado, que se pueden fomentar cosas malas. No, ¿qué va? Eso es lo que mejor conviene, porque al hacerlo así, yo puedo educar a las mujeres con la riqueza de la mujer, y entonces la mujer podrá desarrollarse cada vez más, y puedo educar al varón con la riqueza del varón, y el varón podrá desarrollarse cada vez más. Y a las pruebas me remito. En los últimos años han sido de mejores notas las mujeres que los varones. Y en educaciones mixtas muchas veces no sucede eso. Bueno, salvo que los varones sean unos vagos y que se dejen digamos, de lado la educación o el aprendizaje. Pero es importante la diferencia de sexos. Y también la educación tiene que ser de acuerdo a la cultura de la persona. Esto también es fundamental. Y los sentidos patrios. No un patrioterismo, no una nación sobre todo, no. Pero sí el sentido patrio, porque el sentido patrio nace del sentido familiar. Y entonces el ser humano que está en una cultura determinada aprende a vivir según esa cultura y a desarrollarse. Vamos a la segunda pausa. Antes de la pausa quiero recordarles este hermoso calendario. Todavía nos quedan algunos números, ya no quedan muchos, y te invito a que nos ayuden, nos apoyes con una colaboración de 5 nuevos soles para poder adquirir este calendario hermosísimo, para tener todo el año en presencia de la Santísima Virgen María, con un propósito para cada mes, con una frase mariana para meditar a lo largo del mes, y con el Evangelio y el santo que corresponde en cada día. Pues puedes pedirlo a los siguientes números de teléfono. En Cusco, al 974-796175, 974-796175. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888, 945-413-888, y en la ciudad de Lima al 949-732-878, 949-732-878. Vamos a la pausa y ya volvemos en Magisterio Pontificio. No te quedes sin tu calendario 2026, tu guía espiritual diaria dedicada a María para vivir cada día con fe y esperanza. Llama ya a los números en pantalla y acompaña tu año con María.
No te quedes sin tu calendario 2026, tu guía espiritual diaria dedicada a María para vivir cada día con fe y esperanza. Llama ya a los números en pantalla y acompaña tu año con María. Muy bien, y continuamos en Magisterio Pontificio y es importante profundizar cada vez más en la educación. Pero si me permite, tenemos el código QR. Este código QR te permite hacer tu donativo desde cualquier parte del mundo. Escaneando el código QR nos puedes ayudar desde cualquier parte del mundo a través de PayPal. Te invito a que te hagas también apóstol a través de los medios de comunicación, ayudándonos para poder propagar el mensaje evangélico a través de estos medios. Y si estás en Perú, nos puedes ayudar a través de Yape, Plin, BCP, BBVA. Las formas son múltiples. Con los números de teléfono que te di anteriormente, pues puedes tranquilamente ponerte en contacto con nosotros y ayudarnos. Por la duda que te estés comunicando ahora, te voy a dar rápido los números. En la ciudad de Cusco, 974-796-175. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888. Y en la ciudad de Lima, 949-732-878. Ayúdanos para que podamos seguir adelante con esta obra de evangelización. Seguimos ahora con la siguiente diapositiva y estamos recorriendo ese derecho universal de la educación y su noción. Es el numeral 1 después del proemio que hemos recorrido y nos dice lo siguiente: al mismo tiempo, esté abierto a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y paz. Y este es un punto fundamental de lo que hemos vivido en el siglo pasado. Recordemos este documento, lo dijimos, fue escrito en 1965, hacía escasamente 20 años que habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial, pero es un mensaje profético también para nuestros tiempos. Porque ese sentido patrio tiene que estar abierto también a las relaciones fraternas entre los pueblos. Pero cuidado, una cosa es la globalización y otra cosa es el globalismo. Porque es cierto que los medios de comunicación, como lo hemos mencionado anteriormente, ya nos permiten tener un conocimiento de lo que sucede en todas partes del mundo. Pero cuidado de que no podemos erradicar el sentido patrio y querer tener una patria mundial, por decirlo de alguna manera, porque eso termina en detrimento del propio ser humano, porque comenzarán a imperar, o seguirán imperando, pero con más fuerza, los intereses mezquinos de aquellos poderosos que querrán hacer de toda la humanidad una suerte de esclavitud en sus manos. Por eso, el sentido fraterno de una nación con otra es lo que fomenta la paz. Y eso se logra a través del diálogo, a través del conocimiento, a través de compartir las riquezas mutuas. Fue lo que consiguió que esa Europa tan dividida hasta mediados del siglo pasado comenzase a construirse como una suerte de nación conjunta hasta formar la Comunidad Europea. Pero los seres humanos siempre somos mezquinos y buscamos la división. Y muchas veces los intereses foráneos fomentan esa división para poder gobernar. Como decían los antiguos romanos, divide et imperat, es decir, divide y gobernarás. Pues la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su último fin. Lo vuelve a repetir el documento. Y al bien de las varias sociedades
de las que el hombre es miembro y de cuya responsabilidad deberá tomar parte una vez llegado a la madurez. Y este es un punto crucial. Aquí tenemos, podríamos decir, lo que verdaderamente hace al hombre feliz. Una sociedad que tiene los ojos puestos en el cielo y en Dios, por consiguiente, y por lo tanto ve que la dignidad humana no es porque es un ser inteligente y racional solamente, un mono evolucionado, sino que es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto merece ser respetado al máximo. Nos vamos a la siguiente diapositiva que nos va a hablar de lo siguiente. Dame un segundito, ahí está. Hay que ayudar, pues, a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, una herramienta nueva que nos tiene que ayudar para mejorar a la persona humana, de la pedagogía, otra herramienta imprescindible, y de la didáctica para desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales, es decir, espirituales, e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en la cultura ordenada. No nos olvidemos de esta realidad, porque si la psicología, la educación, la pedagogía, la didáctica se olvidan de que el hombre es alma y cuerpo y que es un ser social, entonces estará enseñando evidentemente la mentira. Y no podemos caer en esa falacia. Por eso, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a ver que nos dice también hay que educarlo en la responsabilidad activa de la propia vida y en la búsqueda de la verdad o de la verdadera libertad, superando los obstáculos con valor y constancia del alma. Algo que lamentablemente la educación de hoy no tiene. Muchos padres de familia están educando a sus hijos de tal forma que no son capaces de enfrentar los problemas. Entran en depresión, hay que educar a nuestros hijos para que sepan afrontar las dificultades con las que se van a encontrar. Y por eso, qué terrible es esa educación que dice, tú no puedes jalar al niño, tú no puedes desaprobarlo. ¿Cómo lo vas a desaprobar? El niño tiene que ir aprendiendo gradualmente, perdón. Pero es que si no le digo que lo que ha hecho está mal, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender? O sea, nos equivocamos de cuajo. Creemos que eso crea frustraciones. Pues verán ustedes las frustraciones que tienen esos niños cuando sean jóvenes o cuando sean adultos por no haber tenido fracasos reales en la educación en su vida. Terrible. Personas que no sirven para nada porque no tienen una estabilidad emotiva. Es importante que eduquemos a nuestros hijos así. Por eso continúa diciendo, hay que iniciarlos conforme avanza su edad en una positiva y prudente también educación sexual. Pero esa educación sexual comienza en casa, no comienza en el colegio. Tengo que darla yo como papá, como mamá. Y el colegio hará que esa educación sexual se aprenda a nivel físico, fisiológico, para conocer o comprender lo que papá y mamá me han enseñado. Y esto de acuerdo a la edad. No puedo explicarle a un niño pequeñito todo porque no tiene sentido. Y hay que prepararlos además para la participación en la vida social.
Y en la sexualidad, como padres de familia, es importante que los eduquemos en el dominio de esa sexualidad, que no se dejen gobernar por las pasiones, que no permitan que las pasiones sean la orientación de su vida, porque entonces tampoco serán felices. Es algo fundamental que tenemos que comprender. Y nos sigue diciendo, de forma que bien instruidos con los medios necesarios y oportunos, puedan participar activamente de los diversos grupos de la sociedad humana y estén dispuestos para el diálogo con los otros y presten su fructuosa colaboración y que lo hagan gustosamente a la consecución del bien común, no de mi propio bien. Esto es crucial, esto es fundamental. Que busquemos el bien común, que no nos olvidemos de que nuestro norte es el bien común. Un bien común social para poder conseguir nuestro bien personal, que es la salvación. Y la salvación de toda la sociedad a través de mi propia salvación. Eso fue lo que hizo Cristo. Bajó para elevarnos. Pues nosotros tenemos que vivir socialmente lo que deseamos conseguir personalmente, la salvación. Y la educación tiene que enfocarse a ello. Por eso continúa diciendo el documento, declara igualmente el Sagrado Concilio que los niños y adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Al fin de cuentas, la ciencia de las ciencias es Dios, porque es el origen de todo lo que la ciencia va investigando. Si investigamos el cuerpo humano, ese cuerpo humano ha sido creado por Dios. Al descubrir las cosas del cuerpo humano, los distintos componentes, iré conociendo cada vez más a Dios, sin necesidad de hablar de Dios, porque estará ahí presente. ¿Qué fue lo que hizo que muchos científicos se convirtiesen a la fe, por lo menos de una manera teísta, es decir, creer que hay un ser superior que ha creado todo? Dos cosas fundamentales: el Big Bang y el estudio de la componente cromosómica de las personas. Eso hizo que muchos científicos digan: oye, me parece que estamos equivocados, Dios sí existe. Y antes de irnos, porque ya nos toca despedirnos, quiero terminar con este punto tan importante del derecho universal a la educación. Y dice: ruega pues este concilio encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos o están frente a la educación, que procuren que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho, de ser educados, pero no educados como a mí me conviene, sino educados de la forma que nos está diciendo el documento, todo orientado a su fin último y a descubrir a Dios. Y exhorta a los hijos de la Iglesia a que presten con generosidad su ayuda en todo el campo de la educación, sobre todo con el fin de que puedan llegar cuanto antes a todos los rincones de la tierra las oportunidades y beneficios de la educación y de la instrucción. No por una idea de conocimiento por el conocimiento, sino sencillamente porque Dios así lo quiere, para que podamos cada vez descubrirlo más a Él y descubriéndolo amar más a nuestros hermanos. Hasta aquí nuestra primera parte. Vamos a seguir en los próximos programas con Gravissimum Educationis, un documento que, como ven ustedes, tiene un contenido muy rico y muy importante también
para nuestros tiempos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.